El segundo heredero del trono fue Agripa, amigo de infancia de Augusto. El emperador compartió el poder con él, haciéndole tribuno de la plebe y dándole la mano de Julia, después de su duelo. Esta tenía 17 años entonces, muy bella y ávida de placeres. Se vio casada de pronto con un caballero de la edad de su padre. Su marido se percataría pronto de que Julia no era mujer que se dejase encadenar. Augusto lo sorprendió también la muerte de este segundo yerno suyo, pero Agripa dejaba 3 hijos varones, y el emperador se consolaba pensando que alguno de ellos podría sucederle. Pero el segundo murió de súbito, a la edad de 19 años, como antes corrió el rumor de que Livia lo había envenenado. Las conjeturas aumentaron al perecer el hijo primogénito de Agripa, pocos años después. Con todo, no existía prueba alguna. Quedaba vivo el menor, pero se portaba muy mal, y Augusto se vio compelido a desterrarlo a una isla desolada. Apenas exhaló el último suspiro el viejo emperador, su único nieto sobreviviente fue apartado de la sucesión al trono y murió ese mismo año, 14 después de Cristo. Se ignora quién dio la orden, si Augusto, Livia o Tiberio. Eliminados los hijos de Agripa, el camino del trono quedaba libre para el mayor de los hijos de Livia, Tiberio, hombre de 56 años de edad, fuerte, serio y de carácter concentrado. Livia había tenido un segundo hijo muy diferente de Tiberio, el alegre, vivaz y expansivo y muy popular Druso. Había fallecido hace el año 23 entre indecibles sufrimientos a causa de un accidente de su caballo cuando regresaba victorioso de la misión que le había confiado Augusto de conquistar los territorios comprendidos entre el Rin y el Elba, cometido en cuyo recuerdo se llamó Germánico a uno de sus hijos. Tiberio había asumido el año 4 después de Cristo el mando de las operaciones en Germania y las había llevado a buen término, igual que antes su difunto hermano Druso. Tiberio cumplió con energía y a conciencia todas las misiones que se le confiaban, ganando prestigio de valiente y notable general. Pero Augusto no sabía manejar a este hijastro reconcentrado. Por unirlo más a su familia, Augusto le mandó repudiar a su mujer, de la que estaba enamorado, y casarse con Julia. Tiberio no congenió con ella y se volvió aún más sombrío. Julia se vengó con su desordenada vida de aquel padre que sacrificaba su felicidad a los imperativos de la política. Augusto aguantó indulgente sus desarreglos. Decía a veces, con triste humor, que sus 2 hijos, Roma y Julia, le preocupaban mucho. Por fin se vio obligado a recluirla en un islote encantado enfrente del litoral de Campania. Tras la muerte de su padre, al que no sobrevivió mucho tiempo, Julia sería tratada aún con mayor severidad por su marido. Así pues, aplaudidme. Augusto había visto desaparecer uno tras otro a sus hijos y nietos. Se encontraba solo, envejecido, como un árbol al que se le arrancan las ramas, pero el tiempo cura todas las heridas y cuando el anciano emperador sintió cercano su fin, dícese que reunió a sus amigos en torno a su lecho de muerte y les preguntó: ¿he desempeñado bien mi papel en el teatro de la vida? Le respondieron afirmativamente y se sintió feliz por ello. Para romper la tensión de aquellos momentos citó la frase con que los actores romanos terminaban su recital: aplaudite, aplaudid, pues. Augusto se despidió de los suyos y se extinguió apaciblemente. Tenía casi 76 años. Sila y él fueron los 2 únicos protagonistas de aquella época revuelta que fallecieron de muerte natural. La posteridad considera a Augusto como el emperador romano ideal. En la larga serie de soberanos fue uno de los pocos y raros casos a quien el poder supremo ennobleció en lugar de corromperle. Cuando pudo dar rienda suelta a sus pasiones fue cuando las mantuvo más a raya. Constituye un ejemplo de influjo positivo que puede ejercer un alto cargo sobre un hombre y cómo puede conferirle una auténtica humanidad. Aunque se trajo la admiración de su época y de la posteridad, no concitó el amor de sus contemporáneos. Su bondad parecía forzada, procedía más de su inteligencia que de su corazón. Augusto necesitaba esforzarse para parecer natural y espontáneo. Ni siquiera improvisaba sus discursos, siempre leía textos minuciosamente preparados. Como hombre, era la antítesis exacta de César, su gran homónimo. Augusto carecía de genio que permitía a César arrastrar a los hombres aún a pesar suyo, pero si no era tan buen conductor de masas, sobrepasaba a César en inteligencia. Su carácter se leía en los rasgos regulares de su rostro, en sus ojos claros y penetrantes, el rostro de un hombre que no traicionaba nunca el fondo de su pensamiento. Su voluntad inquebrantable transparecía en su boca pequeña y firme. No era una personalidad del todo simpática, pero ello no impidió que trabajase incansablemente por su pueblo. Para conseguirlo, la condición esencial era escoger el justo medio.
Lo hizo Augusto y le permitió hacerse dueño del mundo a los 19 años y conservarlo durante 57, hasta su último día. Había comenzado su carrera política entre el caos y la anarquía. A su muerte legó un imperio a Roma. Augusto fue un funcionario de altos vuelos y como tal creó un tinglado político que funcionaba con rara precisión, apoyado en sólidas bases económicas. Sin embargo, no fueron solo la prudencia y la moderación las únicas razones del éxito de Augusto. Otras eran las circunstancias que habían rodeado a su tío abuelo César. En tiempos de Augusto ya no existía un solo romano, por así decirlo, que hubiese conocido la República, afirma con sobrada razón el historiador Tácito. Los emperadores romanos pudieron mantenerse en el trono durante 4 siglos, a pesar de sus innumerables errores, gracias a las estructuras políticas elaboradas por Augusto. Roma, centro de la creatividad, el siglo de oro de la poesía latina. La prosa romana alcanzó la cumbre con César y Cicerón, pero solo en el reinado de Augusto la poesía llegó a su cima con poetas como Virgilio, Horacio, Propercio, Tíbulo y Ovidio. El latín adquirió gracias a ellos una sonoridad y riqueza expresivas como nunca, y estos poetas pudieron dedicarse por entero a su arte gracias a Augusto. El emperador convirtió a Roma en centro cultural, dotándole de obras artísticas y construcciones monumentales. Alentó también a los poetas a emular a Homero, exaltar la grandeza de Roma y revivificar las costumbres ejemplares de su raza. Con tal fin invitaba a los poetas a su palacio, les demostraba amistad, oía sus obras con el mayor interés, aplaudía sus éxitos y recompensaba sus méritos. El mejor colaborador de Augusto en la realización de este empeño cultural fue el millonario Mecenas, su noble amigo. Mecenas, el protector. Agripa fue el brazo derecho del emperador en cuestiones militares y técnicas, Mecenas su mejor colaborador en el terreno cultural. Era fino diplomático, muy flexible, indolente, innato y un tanto epicúreo. Mecenas logró así la confianza del emperador y pudo decir a su poderoso amigo verdades que nadie se atrevía a manifestar. Un día que Augusto administraba justicia y pronunciaba una sentencia de muerte tras otra, juzgó Mecenas que las cosas iban demasiado lejos. No podía acercarse al emperador sin llamar la atención y provocar revuelo en la asamblea. Entonces escribió en un papel y se lo arrojó con disimulo. Augusto leyó: «¡Detente, verdugo!». Esto le hizo reflexionar y abandonó al punto la sala. Más tarde, las relaciones entre ambos se enconaron a causa de una linda joven, con quien Mecenas se casó en edad madura. El desgraciado marido se hizo objeto de la irrisión de la gente. Herido en su amor propio, Mecenas se retiró de la vida pública para disfrutar de sus riquezas en su espléndido palacio del Esquilino, lleno de obras de arte y rodeado de jardines magníficos, desde donde se divisaba una panorámica impresionante sobre Roma y la Campania. Mecenas reunió en torno suyo a literatos y poetas como Virgilio, Horacio y Propercio. Incluso los talentos nobles hallaban en su casa regia hospitalidad. Adquirió la inmortalidad como protector de poetas. Aún hoy se habla de los mecenas y del mecenazgo. Virgilio, poeta nacional. Virgilio era el primogénito de los poetas del reinado de Augusto. Los mismos romanos lo consideraban el mayor de los poetas. Oriundo de una aldea cerca de Mantua, Galia Cisalpina, no lejos del pago donde naciera Cátulo, era hijo de un ciudadano modesto que se sacrificó para darle esmerada educación literaria y científica. En su primer ciclo poético, Las Bucólicas, Virgilio canta la vida pastoril al modo de Teócrito, aunque no llegue a igualar la viveza y originalidad del modelo. Los pastores de Virgilio se nos antojan a menudo elegantes cortesanos disfrazados de pastores. Virgilio escribió sus idilios pastoriles mientras la sangrienta batalla de Filipos decidía los destinos del mundo y de los siguientes años. Ello motivó su popularidad. Las bucólicas ofrecen el suspirado descanso en una época turbulenta, muestran una generación de ciudadanos sofisticados, un mundo natural y candoroso, donde puedan reposar cuantos se sientan abrumados por el vértigo humano. En el más discutido de estos poemas, el cuarto, el poeta predice el advenimiento de una edad de oro que sucederá a las desgarradas guerras civiles, una época en que la tierra ofrecerá a los hombres cosechas doradas sin necesidad de simientes, las parras darán racimos sin necesidad de poda, los rebaños no temerán a las fieras, morirán las serpientes y la miel destilará como rocío en los troncos de las encinas. Una era de paz anunciada por el nacimiento de un niño que reinará como Dios en un mundo feliz. ¿Quién es este niño cuyo nacimiento predice el poeta con tan sugestivas frases? Cristianos piadosos creyeron ver en este poema la primera luz estelar que guió a los magos de Oriente a la cueva de Belén.
las imágenes simbólicas de la Biblia, el rebaño, los pastores, la serpiente que debía morir, les afirmaron en su convicción. El poeta aludía a Jesús. Era este niño el hijo de la Virgen cuyo nacimiento anunciaron los profetas judíos y que nació 40 años después. Así lo creyeron los cristianos medievales, que consideraron a Virgilio como un santo profeta. No es imposible que Virgilio, hombre piadoso, oyese hablar de las profecías de Isaías y quizás pudo leer a los profetas hebreos en su traducción griega, la Septuaginta. Pero hay algo evidente: la mayoría de las imágenes del poema virgiliano proceden de poetas helenos o helenísticos más antiguos, Píndaro, por ejemplo, y de cantos universalmente conocidos sobre los tiempos dichosos de la Edad de Oro. Los discípulos de Platón y de Pitágoras estaban íntimamente persuadidos de la inminente llegada de esta época. Oráculos y sibilas también lo habían predicho. Todas estas profecías parece que se originaron en Egipto, cuna de tantas doctrinas misteriosas. Por ello, es preferible admitir que el poema, pese a la influencia oriental que aparezca en él, resulta de la angustia del pueblo romano durante aquella época turbulenta y de su gran deseo de paz. Estas aspiraciones pacíficas originaron una segunda hipótesis. El niño que iba a nacer sería el hijo que Augusto esperaba de su segunda esposa, esperanza que se desvaneció muy pronto y de modo casi humorístico, pues el hijo fue niña, Julia, que tanto daría que hablar. Años después, a las bucólicas siguieron las geórgicas, poema didáctico en cuanto a libros sobre la agricultura, el cultivo de la vid, la ganadería y la apicultura, y al mismo tiempo un himno a la vida campesina, sencilla y natural. El primer libro termina con una emotiva oración a los dioses tutelares de Roma para que ayuden a Octavio y protejan a este héroe, campeón de la paz, que trata de acabar con la violencia y con los atropellos y revalorizar el arado y al agricultor. El ciclo entero se clausura con un homenaje a César, cuya poderosa mano blandió el rayo de la guerra hasta las riberas del Éufrates, ofreciendo a los pueblos sometidos paz y leyes benignas, abriéndose camino hasta el Olimpo. En el año 29, al regresar Augusto a Roma, vencedor en Accio, el poema estaba terminado y podía ser leído ante éste por el mismo autor y su protector Mecenas. Augusto halló en el poeta un propagandista inconsciente, en verdad, de su política agrícola. El emperador quería que los proletarios de Roma volvieran a la tierra, restaurando así la clase social que originara la grandeza romana. Virgilio convirtióse de esta forma en el Hesíodo romano, después de haber sido el Teócrito. Él mismo afirmó que quiso dar a Roma, con sus geórgicas, un paralelo a la obra de Hesíodo, los trabajos y los días. Las geórgicas son poemas didácticos. El autor quiere enseñar al campesino romano la mejor manera de trabajar la tierra y cuidar el ganado. Con todo, la obra no es nunca árida o pedante. El poeta parece tocar con su varita mágica los trabajos del campesino, dando un encanto nuevo a las labores más prosaicas. Canta, arrebatado, elogios a su querida Italia y a las delicias que proporciona, describe las 1000 maravillas, el trabajo del campesino en su viña, la protección de los sarmientos y su poda en el momento preciso. Nuestro poeta tiene muchas cuerdas en su lira y cada una con distinto son. Nos arranca del amable idilio para mostrarnos la lucha feroz por la vida. Nada iguala en vigor a su descripción de la pelea de 2 toros. Con devoción casi infantil describe el poeta la vida de las abejas en la colmena, donde la miel exhala su perfume de flores. La brillantez de la geórgica, su mejor creación poética, proviene de la inspiración que sólo un conocimiento perfecto de las actividades agrícolas puede dar y de esa gratitud inconsciente en que cada uno de nosotros siente por el hombre que, curvado bajo el sol sobre los terrones, nos ofrece la posibilidad de vivir. La Eneida, epopeya nacional. Terminada sus geórgicas, Virgilio se consagró una nueva obra, que recogía una idea acariciada por Augusto: ofrecer a los romanos una gran epopeya nacional que sustituyera el poema de Ennio, anticuado y rudo. Así nació la más célebre de sus obras, la Eneida, que exalta la historia romana, haciéndola remontar hasta Eneas, pariente del rey Príamo. Después de Héctor era Eneas el más valiente de los troyanos, y no era menor su piedad. De esta manera Roma tenía a Troya por metrópoli, y el troyano Eneas, antepasado de Augusto, era el verdadero fundador de la ciudad, porque la gen Julia era descendiente de Julo, hijo de Eneas.